un solo avión. Puede atravesar cualquier conjunto de tres puntos no lineales. Encuentre un vector ortogonal al plano que contiene los puntos P, Q y R, que no son lineales. Podemos usar los tres puntos para determinar dos vectores en el plano. Por ejemplo, mirando a continuación podemos encontrar el vector PQ y el vector PR en el plano. A continuación, si determinamos la cruz producto de los dos vectores, podemos determinar un vector ortogonal a los dos vectores, que también serán ortogonal al plano. Para empezar, busquemos el vector PQ en forma de componente. El componente X del vector PQ es 1 menos 4. La componente Y es 3 menos 1. Y el componente Z es 2 menos menos 1. Simplificación del componente forma del vector PQ, que es un vector en plano, tiene un componente X de menos 3, un componente Y de 2 y un componente Z de 3. Y ahora determine el forma componente del vector PR. El componente X del vector PR es menos 2 menos 4. La componente Y es menos 1. Y el componente Z es 1 menos menos 1. Simplificando la X el componente es menos 6. El componente Y es menos 2 y el componente Z es 2 positivo. Ahora, a continuación, tenemos las notas sobre cómo determinar la cruz producto de dos vectores. Dejemos que el PNU del vector sea los dos vectores del vector plano, puede ser cualquier escalador, múltiplo del vector PQ o del vector PR. Dejemos que el vector U sea igual al vector PQ. Vector PQ. Observe que los componentes del vector PR tienen un factor común de 2. Dejemos que el vector V sea el segundo, el vector en el plano sea igual a la mitad del vector PR. Indicando los componentes de los vectores V son menos 3, menos 1 y positivo 1. Esto hará que determinar el producto cruzado sea un poco más fácil. Y ahora determinaremos el producto cruzado de vectores. Un V, que también son dos vectores en el plano que contiene los puntos P, Q y R. El producto cruzado de los dos. Los vectores son iguales al determinante de 3 por 3, donde la primera fila de los vectores unitarios I, J y K es la segunda fila de los componentes del vector U, que son menos 3, 2, 3 y la tercera fila del componente del vector UV, que son menos 3, 1 negativo y 1 positivo. Esto es igual a los 2 por 2 determinantes formados al eliminar la fila 1 y la columna 1, lo que nos da entradas de 2, 3 menos 1. Multiplicado por un vector unitario y luego menos los 2 por 2 determinantes formados al eliminar la fila 1 y la columna 2, lo que da entradas de menos 3, 3, menos 3 una vez un vector unitario J, y luego más los 2 por 2 determinantes formados al eliminar la fila 1 y la columna 3, con las entradas de menos 3, 2, menos 3 negativos una vez un vector unitario K. Y ahora evaluamos el determinantes de 2 en 2 para determinar el vector que es ortogonal al PNU del vector, lo que significa también sería ortogonal al plano que contiene los vectores P, Q y R. Para la primera determinante de 2 por 2, tenemos 2 por 1, que es 2, y luego menos 3 por menos 1, que es menos 3 multiplicado por un vector unitario y luego menos 3 veces 1, que es menos 3 por menos 3. Que es menos 9 multiplicado por el vector unitario J más menos 3 por menos 1, que es 3 menos 2 multiplicado por menos 3, que es menos 6 multiplicado por el vector unitario K. Simplificando, tenemos 5 y menos 6J más 9K.
Este vector es ortogonal, dos vectores, lo que significa que también es ortogonal al plano que contiene los tres puntos dados. Y también podemos escribir esto en forma de componente, donde la componente x es 5, la componente y es menos 6 y la componente z es 9. Y, por supuesto, cualquier escalador un múltiplo de este vector también sería ortogonal al plano. Antes de irnos, tomemos un mira esto gráficamente. En este gráfico, vemos tres puntos dados en rojo. También vemos el avión que contiene los tres puntos rojos que no son lineales. Este vector azul es tu vector ortogonal que encontramos. Observe que es ortogonal o perpendicular al plano. Hago el boceto del vector, por lo que el punto inicial era el punto P en el plano. Espero que te haya resultado útil.